Cuando la paz se convierte en moneda de cambio para ocultar y disfrazar, viene un dilema más grande: sangre por ideal. ¿Qué tanto sucumbe no la razón, sino la voluntad del ser humano ante los caudales del dinero? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de la Tierra Santa, de Israel y los países árabes que le dicen adiós a los palestinos. Una de las claves pueden ser esa vida y rascacielos de lujo, ahí que vio, y esos F-35 volando que vio usted ahí. Hablamos más que de turismo, de poder militar, pero con un tinte diferente: la paz. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde una de las zonas clave del mundo, detrás de la razón. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viaja en secreto a Arabia Saudí. Tanto medios de Israel como de Estados Unidos confirman la visita de 5 horas. Según lo revelado, mantuvo una reunión secreta con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, donde también estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En reacción, Netanyahu se mostró prudente, ni confirmó y ni desmintió. אני רק יכול להגיד לכם שאני באמת לאורך שנותיי כראש ממשלה, אני לא חסכתי שום מאמץ כדי לחזק את מדינת ישראל וכדי להרחיב את מעגל השלום. ובעזרת השם אנחנו מצליחים לעשות זאת עם שכנותינו, עם האמירויות, עם בחריין, עם סודאן, ואני מקווה גם שהמעגל הזה תמיד ילך ויתרחב. El primer ministro israelí acepta la invitación para visitar Bahrein, que se la ha enviado el príncipe heredero de ese país árabe. Una semana antes, el canciller bareiní visitó los territorios ocupados por el régimen de Israel. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, denuncia que la normalización y la paz con Israel, llevada a cabo bajo presión de Estados Unidos, constituye un insulto a los palestinos y una traición a la causa palestina. Advierte a su vez que Israel tiene objetivos más allá del establecimiento de relaciones. Netanyahu viajó desde los territorios palestinos ocupados a Arabia Saudí con el fin de aprovechar las actuales circunstancias políticas en Estados Unidos. No hay que ignorar el tema de la normalización de relaciones con Israel, y es que el régimen ocupante está mirando más allá de establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudí e intenta abrir la puerta a cooperaciones militares y de seguridad con los países árabes. En los últimos meses, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán han normalizado de manera oficial relaciones con Israel. Según fuentes regionales, países como Arabia Saudí, Omán, Qatar y Libia podrían ser los siguientes. Los cancilleres emiratí y bahreiní, bajo el auspicio de Donald Trump, sellan acuerdos de normalización con el premier israelí. Todos cooperan en el desarrollo científico, tecnológico e incluso habrá cooperación entre sus agencias de inteligencia y espionaje. No solo eso, se podría abrir el comercio de armas entre la industria israelí y los países árabes. Y Estados Unidos ya comenzó. Le venderá decenas de aviones F-35 por más de $10.000 millones a Emiratos Árabes Unidos. Además, abrirán embajadas, consulados, comercio, turismo e intercambio cultural. Hace unos días realizaron la conferencia Israel-Dubái, donde participaron cientos de árabes e israelíes para enaltecer la cultura árabe. En la misma línea, se inauguraron este jueves los vuelos directos entre Dubái y Tel Aviv. Desde mediados de diciembre estarán programados más de 60 vuelos semanales en la nueva ruta en cada dirección. Quiero compartirle esta felicidad. Mire lo que le vamos a poner ahí en video. Medalla de oro por 55 millones de visitas para Detrás de la Razón. A pesar de la censura y amenaza que pues nos llegan de todos lados,
Esto es prueba de que cuando todos estamos unidos nadie nos vence y usted no solo es público, no es usted la conciencia, más bien que se une y lucha por la existencia. No es público, es conciencia, aunque pensemos diferente, eso sí. Y por ello YouTube premia a Detrás de la Razón, a pesar de que nos ha eliminado más de 7 cuentas y volvimos a empezar de cero, imagínese usted. Bueno, gracias a usted y gracias esta noche y siempre a Ali Hosseini, investigador ahora, al jefe de jefes, usted lo conoce, Shahram Solfagari, a Yosef Mosafari como coordinador, y a Shadi Alizadeh, Ali Chichazian, Keivan Mosainin, Meidi Yalali, Hamideh Falah, Ali Maleki, Ali Eyaredar, y a muchísimos más que no hay tiempo, pero sí cariño, como dije ayer, para mencionar su nombre. Científico social y es creador de la humanología. Recientemente me invitó a hacer el prólogo de una gran obra para la humanidad escrita por muchos intelectuales de América Latina. Ya les diré dónde se consigue el libro, él les dirá. Gracias, Carlos, por estar aquí. Y pues no necesita presentación, su denuncia, su voz alta, su frente alta ante las causas injustas es reconocida por muchos de formación académica, pero su protesta es de corazón. Y maestrías y doctorados en grandes universidades de Europa, sus herramientas. José Antonio Ejido. Respuestas muy cortitas, por favor, les suplico a los dos. Carlos, comienzo contigo. A ver, este asunto tiene 3 ángulos. Primero que nada, la cuestión mística de querer construir el templo de Salomón sobre la mezquita Al-Aqsa para que venga el juicio final, por lo que necesitan acabar con cualquier resistencia e instaurar un gran Israel. 2, la idea no religiosa, pero sí sionista, de proclamar un Estado judío, y digo no religiosa porque ha habido sionistas agnósticos o ateos, para establecer como puesto de control y para controlar las riquezas que fluyen por toda la región. Y 3, el negocio de la venta de armas de las corporaciones mundiales representadas por Estados Unidos para controlar mercado, inversiones, todo el Golfo Pérsico. Dicho esto, dime, Carlos, ¿dónde está la clave para entender lo impensable? Países árabes dándose la mano con Israel. Enemigos acérrimos de antes, amigos ahora. Traición o negocio, por favor. Directo amigo Roberto. El tema es poder y economía, no es más. No tiene que ver con pueblos ni religiones. Tiene que ver con el poder judío en el mundo, más bien dicho, sionista, que maneja también industria militar, maneja inteligencia y maneja por sobre todo usufructo de regiones. Por tanto, toda esa parte religiosa, cultural, es solamente para encubrir el objetivo fundamental. Israel quiere mantener con Estados Unidos y estas naciones que se unen solo por intereses propios para hacer un gran poder en el Medio Oriente. Desafortunadamente para ellos existen otras naciones soberanas, como el caso de Irán e Irak, incluso Siria y otras, que están diciendo: hoy la justicia social es fundamental para esta región por sobre el poder omnímodo de potencias hegemónicas. Oye, Carlos, eso explica por qué los palestinos e Irán también acusa a Donald Trump y a Jared Kushner de presionar a los países árabes para que firmen. ¿Cuál sería ahí el objetivo de Trump? ¿Y por qué, si supuestamente era este plan Kushner, plan famoso de paz, plan del siglo, le dijeron, ¿por qué no se pusieron también los derechos de los palestinos para protegerlos y que todo el mundo contento? Hay que verlo siempre en la perspectiva de las coyunturas. Trump iba a perder si no tenía el apoyo del sionismo. Parece que el sionismo le dio la posibilidad de hacer un acuerdo, pero también lo traicionó porque apoyó a Biden. Netanyahu, en su propia circunstancia, quiso apoyarse en los lobbies judíos externos e internos, tampoco resultó. O sea, este pacto que se ha hecho en nuestras naciones solamente es comercial y económico, y desde el punto de vista del poder es para autoapoyarse entre ellos. Sin embargo, la realidad los está dejando debilitados porque uno de los jefes mayores, Trump, ya cayó y probablemente Netanyahu también pueda hacerlo. Allí se verá la nueva coyuntura. Bien,
Gracias, José Antonio, un placer. ¿Por qué se intensifican cada vez más los esfuerzos de Israel como nunca antes por hacer las paces con los países árabes de la región? Los gobiernos, como ya dijimos, de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán, argumentan que es mejor sentarse a negociar, aceptar la existencia de Israel y resolver los problemas económicos en vez de promover más violencia. Resultado, firmaron la paz. ¿Tú qué les contestas? Sí, un saludo, Roberto, y felicitaciones por los éxitos de tu programa y de Span TV en medio de las dificultades. Gracias. Bueno, yo veo la cosa como que el gran acuerdo que ha hecho el sionismo radical ha sido con el equipo de ultraderecha del señor Trump, ¿no? Que realmente les ha ofrecido unas ventajas y una colaboración que el equipo de Obama, que es ahora el equipo entrante de Biden, que es un equipo pro-sionista, pero no tan obsecuente y no tan servil como el de Trump, que además yo creo que ha recibido una fuerte recompensa económica, porque Trump siempre veía la geopolítica a través de lo que él personalmente iba a ganar. De manera que la aceleración representa lo que en Venezuela se dice raspar la olla, es decir, que están aprovechando los minutos que le quedan en la Casa Blanca al equipo Pompeo-Trump para facilitar una operación que, en mi opinión, tiene tres cabezas, no solamente dos, no solamente Trump y Netanyahu, sino también el rey bin Salman y su hijo, el príncipe heredero, aunque todavía los saudíes no hayan firmado ese reconocimiento, y por eso están manejando todas las presiones posibles para que el mayor número posible de países árabes se incorporen a ese acuerdo, que lo que hace básicamente es destruir el frente unido de los eventuales enemigos árabes de la entidad sionista de Israel, que junto con su alianza con los saudíes se convierte en el gran portaaviones de los occidentales, de los norteamericanos en Oriente Medio, ¿no? Y a su vez los israelíes, claro, representan un lobby de presión muy importante en los Estados Unidos, que siguen desde luego cercanos al gobierno de Biden, pero Netanyahu no cree que Biden, es decir, la gente de Obama, vaya a ser tan absolutamente servil como lo ha sido Trump, recordando, sin olvidar, que el señor Obama destruyó la Yamahiría árabe libia, popular y socialista, invadió Siria con 1 millón de muertos, aunque también el equipo republicano anterior había aniquilado Irak con 1 millón de muertos. Es decir, son especialistas tanto los republicanos como los demócratas en asesinar millones y millones de musulmanes y de árabes. Pero ahora el objetivo inmediato es romper completamente el Frente Unido Árabe, destruir como nunca la Liga Árabe y hacer de la nación árabe, que es mayoritariamente musulmana, algo inexistente, lleno de traidores y de amigos de Israel que abandonen a su suerte a los libaneses, a los palestinos, a los sirios, a los iraquíes, a todos los que tienen conflictos con Israel. Ya tocaste la médula. Tocaste la médula del problema, nos exhibiste todo, pero falta la mano árabe. Y ahí te pregunto, fíjate que Sharan Solfagari, que es el periodista jefe que aquí supervisa lo que decimos, sugirió el título y está muy bonito, dice Traición Transparente. Yo te pregunto, ¿es traición transparente porque no la vemos o al revés, es traición transparente porque la están haciendo a la luz del día? Es decir, Israel con la paz se está robando y legitimando descaradamente los territorios ocupados palestinos en las narices de todos. ¿Tú qué piensas? ¿Se quita así de encima la causa palestina al diluir la fuerza entre los árabes? Yo creo que es transparente porque se ven los movimientos de los diversos actores, pero también tiene que haber un espacio para los analistas, ¿verdad? Y hay que intuir y hacer hipótesis sobre lo que exactamente no vemos, pero suponemos que está pasando debajo de la mesa. Y en estos momentos yo diría que la nación árabe está dividida en varios grupos. Un grupo sigue siendo el Frente de la Resistencia, que excluyendo a Irán, que no es árabe en su mayoría, estaría formada por una parte de Irak, por Siria, por una parte de la resistencia palestina, jamás va a firmar el acuerdo, y también por Yemen, no hay que olvidarlo a pesar de su guerra devastadora. Esos jamás van a reconocer a Israel. Luego hay un frente
de aliados de los saudíes, que son ¿quién? Jordania y Egipto, por dinero, básicamente por dinero, sobre todo en el caso de Egipto. Después está Qatar, que es un caso aparte, porque son los hermanos musulmanes que están aliados con una potencia extra árabe, que son los turcos, pero que tienen el control de la mitad de Libia. Libia, gracias a Obama y a la OTAN y a Sarkozy, ya no existe como país. Está dividido en provincias. Una parte de esas provincias las controlan los Emiratos Árabes Unidos, con lo que es posible que la mitad que controla los Emiratos reconozca el gobierno de Tobruk, reconozca a Israel, pero la otra parte está vinculada a los hermanos musulmanes, a Turquía y a Qatar. No es previsible que vayan a reconocer a Israel. Luego está el Magreb, el occidente árabe, que es, yo creo que al 100% musulmán además, Argelia y Marruecos. No está previsto que ninguno de ellos lo reconozca. Desde hace 20 años Marruecos suspendió las relaciones diplomáticas que tenía con Israel. Estoy seguro de que hay presiones, porque en Israel viven judíos marroquíes que son muy sionistas, pero el gobierno ha sido claro y prefiere tener un punto de unión con Argelia, que tampoco va a reconocer, y con Túnez, para tratar de buscar una unidad y resolver sus asuntos internos. Ahora la duda es, ¿qué va a hacer el sultanato de Omán, que hace poco recibió una visita israelí, sultanato que ha sido bastante independiente? ¿Qué va a hacer Kuwait, por ejemplo, que busca desmarcarse un poco de los saudíes? Porque yo creo que antes de que se vaya Trump o el año que viene, los saudíes seguirán el mismo camino que los emiratíes y los bareiníes y el pobre Sudán, que está dividido en dos desde hace un tiempo, ¿no? Es un poco el panorama que yo observo, ¿no? Bien, a ver, Carlos, varias cosas. Se anuncia, de hecho ya comenzaron a hacerlo, la apertura y la potencialización de comercio, economía, cultura, turismo, tradiciones, ciencia, tecnología y sobre todo el intercambio, aquí viene el punto, de información entre sus agencias de espionaje e inteligencia. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto en la región? ¿Esto fortalecerá a Israel y a los países árabes? ¿Qué va a pasar según tu visión? Los hechos secretos son los que marcan lo público. Ya existía la pareja Israel-Emiratos Árabes. También, ¿vale? Lo que pasa es que ahora salieron del closet. La pareja ya se reconoce y Estados Unidos le da la bendición. Lo que hay que explicarle a la gente es que desde el 2006 ya existían las relaciones internas entre Israel y Emiratos Árabes. El 2008 hubieron algunos conflictos económicos porque le habían negado a Emiratos Árabes el control de puertos en Estados Unidos. Y todo esto se convierte en un negocio, y entonces la ONU permitió que la Agencia Internacional de Energías Renovables llegara a Abu Dhabi, y obviamente allí Israel estaba internamente metido en el proceso. Bien, que se hizo. Carlos, perdón que te interrumpa porque tenemos poco tiempo. Vámonos hacia el futuro. ¿Cómo va a detener la causa palestina todos estos cientos de miles de millones de dólares de comercio, de armas, los F-35? ¿Cómo va a detener el intercambio cultural que quieren potencializar entre árabes e israelíes? ¿Cómo va a detener cuando pues estamos hablando de miles de millones de dólares? No puede detenerlo la resistencia, porque eso es entre esas naciones. Lo que puede hacer el eje de la resistencia es seguir trabajando por la soberanía de Palestina y de todos sus países. Hoy día hay dos visiones que están enfrentadas, pero la tendencia, afortunadamente, es a que el mundo multilateral se fortalece y estos otros se debilitan. Lo último que ha hecho Israel es apoyar a Emiratos Árabes por su conflicto interno, ya que es una dictadura totalitaria. Eso demuestra la debilidad tanto de Israel como de Emiratos Árabes. Y Estados Unidos se va quedando sin herramientas porque ya no es la primera potencia. Bien. Lo que hay que hacer es fortalecer el mundo multilateral, y en ese sentido se desvanecen las esperanzas unilaterales de
de estos regímenes. Pues ojalá así sea, porque hicimos un programa hace unos días en donde exhibimos cómo China y Rusia apoyan a Arabia Saudí. Arabia Saudí utiliza drones chinos para bombardear a los yemeníes y les quiere comprar S-400 a los rusos. Entonces, pues yo no sé cómo le van a hacer. Ojalá que sea así, Carlos. Yo quiero preguntarte algo, ¿cómo los palestinos podrán detener esta operación de normalización que equivale a una ola gigantesca de miles de millones de dólares, José Antonio? Y de hecho, curiosamente, el gobierno de Palestina hace unos días, después de haber roto todos los lazos de cooperación y seguridad con Israel en mayo pasado en protesta, precisamente por esto que estamos hablando, por el plan este de Kushner, del yerno de Trump, el plan de paz, hace unos días anunció el restablecimiento de todos esos lazos rotos con Israel. ¿Esto nos indica algo o qué nos indica? Mira, la situación palestina es difícil y dramática, pero yo pregunto, ¿no lo era difícil y dramática la de sus vecinos, y que son exactamente el mismo pueblo de Siria, en el año 2011, 9 años después? Se habla de 1 millón de muertos, medio millón de muertos, no se sabe. Ahí está Siria de pie. Es decir, lo que ha enfrentado Siria es todavía más dramático de lo que enfrentan los palestinos. Lo que ha enfrentado la resistencia libanesa, que ha sido capaz de derrotar 2 veces al ejército israelí, que ahora se llaman fuerzas de defensa, ¿no? Ya no se llama Tzahal. Es decir, que contra la lógica cuantitativa de las fuerzas agresoras, de las fuerzas occidentales, imperialistas, feudales, está también la lógica de largo aliento de resistencia de los pueblos que ahora, fíjate, después de todas las provocaciones que ha hecho Trump contra los palestinos, llevando a Pompeo a bendecir la invasión de territorio de Cisjordania, de territorio palestino, por la colonización israelí, en esas condiciones también sale Trump y vuelve el equipo que era el de Obama, como digo, ahora Biden, que en su momento en Egipto, en el Cairo, hizo un discurso ofreciendo una cierta paz con dignidad. Vamos a ver qué es lo que ofrece Biden al pueblo palestino, al libanés, al pueblo sirio y al pueblo árabe en general, que independientemente de sus gobiernos no se ha rendido ante Israel. Hay que recordar que el primer gobierno que se rindió es el de Egipto, el año 79 creo que fue, ¿no? Cuando Sadat reconoció unilateralmente a Israel, costándole, por cierto, la vida, ¿no? Entonces, la lógica de los pueblos y de los pueblos árabes en torno a Palestina también tiene un peso muy importante, ¿no?, en esta jugada, ¿no? Bien, el secretario de Estado de Biden creo que tiene unas ideas sionistas muy tremendas, hay que tener cuidado. Vamos a estarlo observando. Ya nos vamos, Carlos. La última pregunta. ¿Qué pasa si Joe Biden asume la presidencia en caso de que no se pruebe el fraude, por así decirlo? ¿Va a desbaratar todo lo que hizo Trump? Y 2, ¿cómo le va a hacer también el asunto geográfico? Mahmoud Abbas decía que Palestina ya es prácticamente un queso gruyere lleno de hoyos, islitas que cada vez van teniendo menos fuerza. Por favor, 30 segundos y nos vamos para concluir. La guerra está declarada, acaban de asesinar un físico nuclear iraní, entonces estamos en guerra, no se puede negar eso. Biden sabe que va a hacer algunos tratos en la medida en que le interese a las élites y lo va a manejar prudencialmente, pero la guerra continúa. ¿Qué tiene que hacer la Autoridad Nacional Palestina y el pueblo palestino? No solo resistir. Ahora es tiempo de definir sus fronteras y no permitir la agresión israelí con los países que puedan apoyar este proyecto soberano. Esa es la realidad hoy día, independiente de estos acuerdos de Abraham y los otros que se están dando. Gracias, Carlos, un gran abrazo. Gracias, José Antonio, un gran abrazo. Gracias. Gracias. Termina una semana pues muy agitada. Agradezco al documentalista Daniel Mendoza, criminólogo, abogado, que arriesgó su vida esta semana para aparecer aquí en Detrás de la Razón, en algún lugar del mundo, perseguido y amenazado de muerte por afirmar que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sigue siendo el presidente, por eso no le puse ex. Lo acusa de genocida y asesino, Matarife, como su serie de documentales que hizo Daniel. Lo invito a ver de nuevo, y si no lo vio, pues con más razón, el programa del martes, que está dividido en 2 partes.
porque por gente como Daniel es que existe la justicia, por gente como Daniel que no le importa si lo matan porque cree que su Colombia es mucho más importante que su vida. Hay que seguir luchando por gente como él. Nos vemos el lunes. Gracias.